Bueno, y conmigo el diputado Leandro Ávila, miembro del Partido Revolucionario Democrático. Y en medio de esta tormenta, Leandro, tú tienes la cualidad también de que fuiste auditor en la Contraloría General de la Nación. ¿Es posible que se sepa o se tenga un informe en los próximos días de lo que van a hacer estos auditores a la Asamblea? Bueno, yo no diría que en los próximos días. Recordemos de que estamos hablando de volumen grande de documentación y la cantidad de auditores que he visto que se designaron, creo que son 7. Son 7, sí. Y entonces ellos tomarán algún tiempo para hacer ese trabajo. O sea, la experiencia me dice a mí que no es un trabajo de días, un trabajo que puede ser un poquito más prolongado, ¿no? Lo importante es que cuando se culmine el trabajo, ellos puedan rendir su informe y determinar qué sucedió, si sucedió algo o qué, ¿no? Era un modus operandi eso de quitarle un pedazo del cheque a la gente. Bueno, para poder hablar de modo operandi habría que participar de eso y la verdad yo desconozco ese método. ¿Es fácil de saber si esta operación era recurrente? Lo que pasa es que hay que ver a qué te refieres, si te refieres a donaciones o si te refieres al tema de contratos. O sea, por ejemplo, la experiencia que yo tengo con el tema de las donaciones es que una vez que la persona hace la nota solicitando la donación, nosotros solamente la remitimos al diputado presidente, allá mandan copia de cédula de la persona, el número de teléfono de la persona, y cuando van a recibir el cheque, llaman a esa persona, no llaman al diputado siquiera. Claro. Entonces, esa persona es la que retira el cheque. Así que yo te puedo decir que desconozco si esa práctica se estaba dando, pero yo creo que con el trabajo que va a hacer la Contraloría, se puede determinar eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta investigación de la prensa a varios se le puso la mosca tras la oreja porque pareciera de que eso es un trabajo tan intenso y tan grande que recibió una manita de algún estamento del Estado. Sí, en la Asamblea se habla de que alguien tiene que haber colaborado, alguien tiene que haber suministrado información. Lo cierto es que si alguien lo hizo o no, hay un trabajo de investigación hecho que hay que considerarlo, claro, analizarlo y determinar si está en lo correcto o no. Yo, o sea, no voy a meter la mano en el fuego por nadie, pero puede ser que de, por ejemplo, 500 transacciones, 10, 15 tuvieron algún problema. Bueno, esa auditoría debe determinar eso y pasar a corregirlo, ¿no? Ahí también se habla que todos estos cheques que han salido pueden haber influido en el resultado de la elección del CEN del PRD. Yo no creo. El PRD venía ya hace años en una lucha intestina entre sus principales dirigentes. Al final se tuvo que convocar a un congreso, pero antes de ese congreso las principales fuerzas recorren el país y logran concitar el apoyo. Y entonces se ha dado un CEN mixto. Tenemos un CEN donde nadie tiene el control del mismo. Benicio Robinson, que era de una facción, se logra reelegir como presidente. Pedro y Miguel, que era de otra facción, logra ser secretario general. Y si te has dado cuenta, a partir del Congreso, el PRD está trabajando en armónica colaboración y tratando de echar este partido para adelante con el propósito de llenar los vacíos políticos que se están dando en la administración pública panameña. Y creemos que el PRD, luego que consiga tener su mejor candidato o candidata, puede ser el partido que gobierne este país en el próximo quinquenio. Yo creo que la gente está convencida de que cuando el PRD ha gobernado, se baña en regadera. Es decir, no solamente administra la cosa pública para los más poderosos, sino que para la clase media y también para los más necesitados. ¿Y qué pasa cuando el PRD cogobierna, como ocurrió en los 2 primeros años de este gobierno? Mira, no, yo no hablaría de cogobernar porque hubo un acuerdo legislativo. Habían puntualmente 7 o 8 leyes que se tenían que aprobar para desmantelar un andamiaje que se había dejado. Y cuando digo andamiaje me refiero a 5 o 6 instituciones cuyo periodo traspasaban los 5 años de gobierno, cuando en este país siempre el que ha sido presidente nombra a su funcionario por 5 años y cuando él se van sus funcionarios también. Entonces se hicieron estas cosas para facilitarle al gobierno que pudiera gobernar. Sí, ¿Qué produce eso? Ahí Esto ha producido... sacaron de vuelta todo el equipo del Contralor, porque la subcontralora y el secretario general de la Contraloría no puedes decir que no son miembros del PRD. Sí, pero tienen relaciones
personales individuales, o sea, no porque un miembro del PRD, por ejemplo, ¿cuántos funcionarios públicos no hay en el estamento gubernamental? Y no porque sean PRD y estén trabajando en el gobierno son colaboradores, no, son colaboradores del servicio público, pero no significa que porque tú perteneces a un partido necesariamente fuiste puesto por el partido ahí, sino que en este país tan pequeño, o sea, mira, y además que sigue así. Sí. Yo no quiero que Panamá más nunca vuelva a ser como en la década del 87, donde la población panameña se dividió y las familias no se podían ni ver. Más o menos lo que estamos viviendo ahora. Bueno, y eso hay que evitarlo. El que ha olvidado eso, tiene que recordarlo para evitarlo, porque eso fue una época dura. Este país es tan chiquito, es lo que te quería decir, que tú vas a encontrar que hay gente que pertenece a un partido, sí, tu hermano pertenece a otro, y amigos que están en un partido son amigos tuyos que estás en otro. Y lo importante es que las cosas se hagan bien y que el país no se divida, porque, mira, lo peor que nos puede pasar a nosotros los panameños es el deterioro de la economía. Cuando la economía se deteriora, yo una vez fui a Argentina en pleno default, en plena crisis, y yo veía los almacenes llenos, pero ¿quién eran los que compraban? Los poderosos, los millonarios, el pueblo el que sufría. Cuando hay una crisis, el que sufre es el pueblo. El que tiene plata, con crisis o sin crisis. Es una realidad. Entonces hay que evitar llegar allá. Esa comisión que ustedes nombraron o crearon anoche, ¿es ganas de enseñarle, mostrarle los dientes al Ejecutivo? Mire, había un debate, y yo creo que hasta en este mismo programa se ha hecho, que por qué solamente se referían a investigaciones del 2010 al 2014, cuando sabemos que Odebrecht llega al país creo que en el 2006. ¿Verdad? Entonces lo que la Asamblea ha hecho es ampliar ese marco de investigación, es decir, desde que Odebrecht llegó aquí hasta este momento vamos a hacer un proceso de investigación. El secretario general del PRD, Pedro Miguel González, en diciembre, el 2 de enero, el 13 de enero, el 9 de febrero, venía planteando la necesidad de esta comisión. Nosotros desde la semana pasada, casi 3, 4 días, y el día de ayer, tratando de sacar esa comisión. No fue nada fácil. Habían diputados que decían, hey, aquí no puede ser Odebrecht. Bueno, se eliminó Odebrecht. Pero el propósito de la resolución es la misma. Hay que investigar a esa empresa o a cualquier otra empresa que esté involucrada. ¿Cómo fue esa reunión el sábado? ¿La de los diputados te refieres? Sí. Bueno, una reunión para que evaluáramos todo lo que se estaba dando en los medios de comunicación, una reunión de también analizar el momento, sí. Preocupación porque el debate, todo el mundo tiene derecho a plantear lo que piensa. Habían diputados que sospechaban que había una intención de cerrar la Asamblea Nacional con esos ataques. Otros planteaban que había la necesidad de ocultarlo de Odebrecht, ¿no? Metiendo otro elemento. Entonces, lo que se hizo más bien fue un llamado a la calma. Y ya para ese momento creo que la Contraloría había anunciado ya la entrada de los auditores, así que lo que se hizo fue un llamado a la calma y permitir que la Contraloría hiciera su trabajo. ¿Hubo un mensaje del Ejecutivo mientras estaba esa reunión en marcha? Bueno, yo tuve que retirarme un poquito más temprano, pero no escuché sobre el mensaje del Ejecutivo. Es más, no estaban los principales miembros del partido panameñista, tampoco estuvieron en esa reunión, así que no creo que hubo mensaje. La cosa es que sin lugar a dudas estamos en tal vez la crisis más profunda que hemos vivido desde 1987. Yo diría que quizás la Asamblea Nacional está viviendo una de sus crisis más grandes. Ni siquiera la del... Bueno, tú no estabas ahí, pero ni siquiera la del SEMI fue tan profunda como esta. Yo creo que se asemeja mucho. Se asemeja mucho porque... Y creo que fue hasta peor la del 87 porque los funcionarios de la Asamblea no cobraron por 4 meses. Hubo chantaje y amenaza para imponer 2 magistrados. Yo no estaba, pero recuerdo que era secretario general de FENACEP, y a mí me llamaron para participar en una diligencia sin yo ser actor político y me pude enterar de muchas cosas que se estaban dando. Yo creo que pudiéramos decir que algo similar ha ocurrido. Sin embargo, de esta crisis, yo creo que es una bonita oportunidad para que la Asamblea pueda corregir cosas, pueda mejorar, ¿no? Y que los diputados entiendan que hay que mejorar. Lo que sí es cierto es que no hay ambiente para discutir reformas electorales. Pero hay que hacerlo. O sea, yo creo que ya después de ayer, ¿cuál otra excusa vamos a tener para que no se discutan las reformas electorales? Eso hay que hacerlo. Yo creo que también las reformas electorales es un bonito momento para decirle al país queremos cambiar. Porque ¿cómo se genera todo
esto en el país, mientras que siga dándose una falta de control en el efectivo que entra a la campaña, mientras que no se le ponga un tope al gasto de campaña para todos los cargos públicos, mientras que no se pueda saber quién dona para la campaña, ¿no? Entonces nos alejamos de la transparencia y cuando gana alguien, entonces tiene que pagar los favores. O sea, principalmente los presidentes, los diputados no damos concesiones, pero los presidentes de la República son los que dan concesiones en las contrataciones. Entonces se pudiera entender que porque me apoyaste en campaña, entonces te estoy dando esa concesión. Bueno, ya eso ha colapsado y la sociedad panameña no quiere que se haga. Entonces, el otro debate que hay en el tema de las reformas electorales, queremos financiamiento público 100% o mixto, 50% público, 50% privado, o ese otro debate que se va a generar y que ojalá se haga siempre pensando en el interés del país. Yo soy de lo que pienso que hay que delimitar el financiamiento en la campaña y los topes de campaña. Lo que sí es cierto, Leandro, es que yo creo que es decir, ¿quién corrompe a quién? ¿El elector al elegido o el elegido al elector? Mira, yo no hablaría de que nadie corrompe a nadie, porque la gente vota por ti. Pero el que hay para mí es casi norma, pero la gente a donde tú llegues no puedes llegar con las manos en la Mira, si la gente tuviera empleo, bueno, y si además los empleos fueran bien remunerados, nadie estuviera pidiéndole nada a nadie, porque significa que con tu dinero que te ganas producto de tu trabajo, puedes hacer cosas. Claro. Pero tú vas a las comunidades y las comunidades están en un estado de deterioro feo, fuerte. Los municipios, en especial, por ejemplo, yo que soy de San Miguelito, no tienen la plata para hacer el trabajo. Ahora el de Panamá está haciendo algunas obras con los dineros de la descentralización, pero el de municipio le tocó creo que 12 millones para los dineros de la descentralización. Para el tamaño del distrito de San Miguelito eso no es nada, ¿te das cuenta? Entonces, los gobiernos centrales hacen grandes inversiones en megaproyectos, pero las comunidades siguen con las veredas dañadas. Yo tengo en San Miguelito todo lo que es Arnulfo Arias con problemas serios de agua potable y de agua servida, ¿no? Entonces, producto de eso, hay necesidades. Claro. ¿Y qué pasa? Que aunque nos cuestionen que dice que el papel de los diputados no es donar y no es ayudar, y eso yo lo puedo entender, los panameños tenemos más de 35 años de la vida política donde ese sistema funcionaba así. Y para los que hablan de clientelismo en este momento, no estamos en campaña. O sea, si yo ayudo a una escuela haciendo la gestión para darle un bus, o sea, ¿cuál es lo pecaminoso? Es que la pregunta es, si ustedes hacen eso, ¿para qué están los representantes? Bueno, pero es que los representantes tienen los recursos. Pero es que, ¿sabes? Es una especie de juego macabro donde ni ustedes están haciendo leyes, porque un porcentaje muy alto de las leyes que se aprueban en la Asamblea vienen del Ejecutivo. Y los representantes también no es mucho lo que hacen, sino pasar la pelota a otra persona. Los representantes tienen una escasez enorme de recursos y por eso no pueden ser mejores en la comunidad. ¿Ve? Entonces, el diputado no es que resuelve todos los problemas de la comunidad, pero puede dar una mano a través de solicitar gestión en algunas instituciones. Entonces, es un tema que si el gobierno central invirtiera más en las comunidades, hombre, el diputado se puede quedar básicamente sin estar gestionando nada, pero el gobierno central lo está haciendo, pero eso no ocurre. El gobierno central y todos los gobiernos centrales se enfocan en megaproyectos, y los megaproyectos resuelven problemas de carretera, el problema de los hospitales, el problema de las escuelas, ¿no? Pero, ya te digo, vayan un día, hagan un reportaje en el distrito de San Miguelito y se darán cuenta que faltan muchas cosas para hacer, de todos y se requieren muchas cosas, pero no cuentan las autoridades locales con los recursos necesarios. ¿Qué va a pasar con los diputados que se le demuestren que le quitaron dinero a los que ellos? Bueno, si ese fuera el caso, tiene que haber un informe de la Contraloría y yo me imagino que entonces la Contraloría remitirá eso a la Corte Suprema de Justicia, que allá se enfrentará un proceso, ¿no? Ojalá que no haya sido así. ¿Tú crees que no haya sido así? Siempre se pueden dar casos. Yo no, como te dije, no meto la mano en el sartén por nadie, pero siempre se pueden dar casos. Es que lo interesante del reportaje de la prensa es que la mayor parte eran o miembros del Cambio Democrático o miembros del PRD. Bueno, yo diría que no es que sean tan interesantes. Yo diría que es sospechoso. Hombre. Que nada más hayan sido miembros del Cambio Democrático y del PRD. O sea, me parece que el que planificó esto, como que no tenía mucha capacidad política porque, hombre, tú tenías que entender que eso iba a extrañar al país. Que solamente fueran dos facciones políticas las que aparentemente estuvieran involucradas y la facción de gobierno no. Por eso que
todavía en la Asamblea estamos haciendo conjeturas, tratando de dar con quién hizo eso. Ahora, dice que bueno, con quién hizo eso no justifica que se haya dado lo que se dice que se ha dado, ¿no? Digo, pero se nota por el tiempo en que se lanza que eso era así con toda la alevosía y toda la mala fíjate intención. que con mucho análisis, nosotros hemos llegado a la conclusión de que es con información que se le otorgó a un medio para que pudiera hacer su trabajo. Claro, ya la persona, con su capacidad y su inteligencia, fue desarrollando un trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Bueno, yo estoy en una comisión que solamente vamos a verificar procesos internos, o sea, y hacer recomendaciones a la Asamblea. La comisión nuestra no tiene la capacidad de supervisar ni fiscalizar a ningún diputado y además no sería ético que un mismo diputado se tenga que investigar el mismo, ¿ok? Claro. Ya la Contraloría entró a la Asamblea y tiene que hacer su audito y rendir su informe, y si hubiera resultados negativos, el Contralor sabrá lo que tiene que hacer con los mismos. En el caso de la Asamblea, por Constitución, de acuerdo al artículo 161 del numeral 6, nosotros tenemos competencia para crear una comisión investigadora, y eso también lo desarrolla el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, en donde estamos facultados para citar a cualquier autoridad para que nos rinda un informe y nos dé información de todos los actos de contratación pública que tengan que ver con la resolución. Entonces, yo lo que estoy planteando, porque sí me preocupa, veo un país de todos contra todos. Sí, un atomizado total. Un país donde nadie te respeta, nadie me respeta, nadie se respeta y todos nos atacamos. Bueno, yo estoy planteando que, uno, si no creemos en la Corte, si no creemos en la Asamblea, si no creemos en el Ejecutivo, entonces, ¿quién nos dirige? ¿Quién gobierna? Entonces, de salida diría un llamado de atención a toda la clase política, a todas las fuerzas sociales del país, para que entendamos que esta democracia es endeble, pero necesitamos mantenerla y fortalecerla. No hay otro sistema de gobierno porque esos tiempos ya pasaron. Por otro lado, yo vengo planteando hace rato que los panameños tenemos que dejar de jugar el campeonato mundial de todos contra todos. O sea, todos contra todos, no creo en nadie, no me interesa. Eso es como perder la fe. Sí. Y yo siempre he pensado, y creo que los que son religiosos lo entienden muy bien, yo siempre he pensado que perder la fe es como estar muerto. Si yo no tengo fe en nada ni en nadie, entonces, ¿en qué voy a creer? Entonces estoy liquidado y viviré toda mi vida frustrado. No, yo creo que hay que mantener la fe porque este país no es, este país no es que lo hemos construido bonito de la noche a la mañana. Se ha venido forjando con muchos años y antes no había democracia y antes no había respeto a la libertad de expresión y hemos venido cambiando. Ahora en este país todo el mundo dice lo que quiere. O escribe lo que le da la gana. O escribe lo que le da la gana con las cuentas. Entonces, pero hay que mantener esa democracia porque al final, vuelvo y repito, si la economía se afecta, los que más sufren son la gente pobre. Hoy Suntrax está convocando una cadena humana a las 3 de la tarde, que llegará hasta la Asamblea de Diputados. Me parece perfecto, ese es el legítimo derecho. Recibirá y todo lo demás, ¿no? Sí, el legítimo derecho que tiene el movimiento sindical de este país, yo fui parte de él, ese es el legítimo derecho que tienen de pedir la transparencia, de pedir que se acabe la corrupción, pero que sí, siempre con el concepto de fortalecer también la democracia, entendiendo que ya no hay golpe de Estado y ya no hay guerrilla, o sea, eso se acabó y todos tenemos que pasar por un proceso democrático que al fin y al cabo lo elige el pueblo panameño. Así es. Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, y a ver hoy cómo va la cosa.